Francisco, usted fue una de las voces más importantes en un periodo de muchísima soledad en el mundo y de muchísimo miedo como fue la pandemia. También fue una de las voces más importantes en catalogarla, ¿no? Como las limitaciones de un mundo en crisis, en lo económico, en lo social, en lo político. Y en ese momento es una frase muy interesante que dice: nunca se sale de igual manera de una crisis. ¿Se sale igual o se sale peor? ¿Usted cómo cree que estamos saliendo, hacia dónde nos dirigimos? No me está gustando. En algunos sectores se ha crecido, pero en general no me gusta porque se vuelve selectiva. Fíjate, el solo hecho que África no tenga las vacunas o tenga una mínima dosis quiere decir que la salvación de la enfermedad también fue dosificada por otros intereses, ¿no? Indica algo que no funcionó. ¿Por qué digo esto? Que nunca se sale igual. Porque la crisis te cambia, necesariamente te cambia. Más aún, son momentos de la vida donde uno da el paso adelante. Está la crisis de la adolescencia, la crisis de la mayoría. O sea, en la vida la crisis de los 40, ¿no? Y la vida te va marcando etapas con crisis. La crisis te pone en movimiento, te hace bailar, ¿no? Y uno tiene que de alguna manera saber asumir una crisis. Si vos no la sabés asumir, necesariamente la transformás en conflicto. Y el conflicto es cerrado. El conflicto busca la solución adentro de sí mismo y se destruye a sí mismo, ¿no? En cambio, la crisis es necesariamente abierta, te hace crecer. O sea, una de las cosas más serias en la vida es saber vivir una crisis, vivirla bien, no con amargura. Bueno, ¿cómo la vivimos la crisis? Cada uno la vivió como pudo. Hubo héroes en estas crisis. Puedo hablar de lo que acá tenía más cercano, médicos, enfermeros, enfermeras, curas, monjas, laicos, laicas, que realmente dieron la vida. Algunos murieron. ¿Cuántos médicos murieron? Creo que en Italia murieron unos 60, 60 y algo, ¿no? Dar la vida por los demás es una de las cosas que apareció en esta crisis, ¿no? Los curas también se portaron bien, en general, la mayoría, ¿no? Porque estaban las iglesias cerradas, pero llamaban por teléfono a la gente, incluso curas jóvenes que iban a golpear puertas a los viejitos, ¿quién necesita al mercado? Y le hacían las compras, ¿no? O sea, la crisis te obliga a solidarizarte, porque están todos en crisis, ¿no? Y de ahí se crece. También uno pensaba que la pandemia había sido un límite para muchísimas cosas, ¿no? Un mundo desigual, una crisis ecológica, un individualismo enorme, la crisis de los propios sistemas políticos y de representación. Y uno pensaba, bueno, la crisis va a servir para replantearse una serie de cosas, y lo que uno ve es un poco los factores de poder intentando reproducir las mismas condiciones antes de la crisis. ¿Cómo se puede construir fraternidad hoy en un mundo tan polarizado, tan desigual, con tantos discursos de odio y con el descarte, ¿no? Así como digo que de la crisis no se sale igual, sale mejor o peor, también digo de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial, económica o política o de cierto sector de poder, pero no se sale totalmente. Quedas aprisionado por la opción de poder que hiciste, ¿no? Transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más, ¿no? En el momento de la crisis, usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis y salir solo. Pero de la crisis no se sale solo. De la crisis se sale arriesgando, tirando la mano del otro, ¿no? Si vos no le tomás la mano al otro, no podés salir. Entonces ahí está lo social de la crisis, de salir de una crisis. Y esta es una crisis de civilización, ¿no? También la naturaleza está en crisis. Yo recuerdo, hace unos años recibí a los jefes de gobierno, había algún jefe de Estado
de los países de la Polinesia. Y algunos decían, recuerdo uno que decía, nuestro país está pensando comprar tierras en Samoa porque dentro de 25 años quizás no existamos más, porque está creciendo el mar, ¿no? Nosotros a veces no damos cuenta, pero hay un dicho español que nos tiene que hacer pensar, Dios perdona siempre, se lo digo, queden tranquilos que Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más, nunca, no perdona nunca, se la cobra. O sea, vos utilizás la naturaleza y te viene encima, ¿no? Un mundo recalentado que también nos saca de la construcción de una sociedad justa, fraterna, ¿no? O sea, está la crisis, la pandemia, el COVID famoso. Cuando yo estudiaba, los virus corona, a lo más que te producían era un resfrío. Ahora se fueron mutando y pasó lo que pasó. Y ahora se están mutando para atrás otra vez. Es curiosísimo todo el mundo ese de la mutación de los virus, ¿no? Pero una crisis viral, pero también una crisis mundial, ¿no? Una crisis mundial en nuestra relación con el universo. No vivimos en armonía con la creación. Digo la creación, el universo, digamos, no vivimos en armonía. Lo abofeteamos a cada rato. Lo abofeteamos mal, usamos mal nuestras fuerzas. Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento, no solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza, ¿no? Una experiencia personal. En Aparecida, hace 10 años, más, estaba en el equipo de redacción y llegaban las propuestas de los brasileros hablando de cuidado de la naturaleza, de estos brasileros que tienen la cabeza. Yo hace 15 años, por poner una fecha cerrada, yo no entendía nada de esto. Y me fui despertando de a poco, de a poco, de a poco. Y ahí me vino la inquietud de escribir algo. Y cuando viajé a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a la ministra del Ambiente a recibirme al aeropuerto. Yo iba a hablar a la Unión Europea, que era Ségolène Royal en aquel tiempo. Y ella en un momento me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo sobre el ambiente? Le digo, sí, por favor, publíquelo antes de la conferencia de París. Entonces ahí llegué, me volví a reunir con los científicos, me dieron un borrador, después con los teólogos, otro borrador, y así salió el Laudato Si. Pero era una exigencia de crear la conciencia de que estamos abofeteando a la naturaleza y se la va a cobrar, se la está cobrando, ¿no? En Laudato Si, usted da un paso que muchas veces se hablaba solo de ecología separado de las condiciones de desarrollo y separado de las condiciones sociales. El desafío de la humanidad hoy, tal como usted lo plantea, presentar este desarrollo sobre nuevas bases. ¿Cuáles serían en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos también? Hablando de una crisis de civilización y una tierra que además dice, no hay más. Está todo unido, es armónico, ¿no? Vos no podés pensar a la persona humana sin la naturaleza, y no podés pensar a la naturaleza sin la persona humana. O sea, aquel pasaje del Génesis, ¿no? Crezcan y se multipliquen y dominen la tierra. Dominar en el lenguaje es, entren en armonía con la tierra para hacerla fructificar, ¿no? Nosotros tenemos esa vocación. Los hombres y las mujeres tenemos esa vocación de entrar en armonía con la tierra para hacerla crecer, cuidar la casa común. Hay una expresión de los aborígenes del Amazonas que me encanta, ¿no? El vivir bien. Ellos tienen esa filosofía del vivir bien, que no es el pasarla bien nuestro porteño, ni la dolce vita italiana, no. Es vivir en armonía con la naturaleza. Y los aborígenes en general de la Amazonia tienen eso, ¿no? Y tienen toda una filosofía, una poesía
Bueno, acá hace falta una opción interior de las personas, de las civilizaciones y de los países, ¿eh? Una conversión, diríamos así. Cuando a mí me decían, Laudato Si es una linda encíclica ambiental, digo, no, es una encíclica social, porque no podemos separar la sociedad, lo social, con lo ambiental. La vida de los hombres y las mujeres se desarrolla dentro de un ambiente ambiental. Me viene un dicho español, el que escupe al cielo en la cara se le cae, ¿no? Si vos escupís para arriba, bueno, el maltrato de la naturaleza es un poco esto, ¿no? Claro. Se revierte sobre nosotros, se revierte. La naturaleza se la cobra, vuelvo a repetir, no perdona nunca. Pero no porque sea vengativa, sino que ponemos nosotros en marcha procesos de degeneración que ya no están en armonía con nuestro ser, ¿no? Hace unos años yo quedé helado cuando vi la foto de un barco grande que venía de un puerto, creo, de Ucrania o de Rusia, pasar el Polo Norte por primera vez. El Polo Norte navegable, ¿qué quiere decir? Que los hielos se están destruyendo, que los hielos se están disolviendo. ¿Y qué quiere decir? Calentamiento. ¿Qué quiere decir? Fin del universo. Cuando vos ves esas cosas, tenemos que frenarnos. Y son los jóvenes los que más perciben esto. Nosotros los grandes estamos mal acostumbrados y bueno, no es para tanto, o simplemente no entendemos. Usted hablaba de los jóvenes, y es cierto que los jóvenes hoy parecen tener mayor conciencia ecológica. Sin embargo, a veces uno tiene la sensación que hay conciencias segmentadas, ¿no? Al mismo tiempo que se preocupan por el medio ambiente. En las elecciones de Francia, la abstención de los jóvenes fue enorme y uno lo ve en casi todos los procesos políticos. ¿Qué le diría a los jóvenes en esta reconstrucción de la esperanza y sobre todo de instituciones o acciones mucho más colectivas para poder pelear, digamos, por un mundo nuevo que también incluye ecológicamente una concepción nueva? Ahí tocaste un punto difícil. Un punto bien difícil, que es el descompromiso político de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿por qué no se comprometen en política? ¿Por qué no se la juegan ahí? Y en parte porque están como desanimados. Han visto, no digo todos, por Dios, pero situaciones de arreglos mafiosos, de corrupción, ¿no es cierto? Y cuando un país, los jóvenes de un país ven que se juega, como dicen, se vende hasta la madre, con tal de hacer un negocio, entonces la cultura política baja. Y los jóvenes en ese aspecto no quieren meterse en política, ¿no? Y sin embargo tienen que meterse en política, los necesitamos, porque son ellos los que tienen que plantear a las políticas universales la salvación. ¿Y por qué la salvación? Porque si no cambiamos de actitud con el ambiente, ¿no?, nos vamos todos al pozo. En diciembre tuvimos acá un encuentro muy serio de varios días, científico, teológico, sobre esta situación ambiental. Y el jefe de la Academia de Ciencias, o sea, en Italia es de muy alto valor, dijo, si esto no cambia, mi nieta, que nació ayer, va a tener que vivir dentro de 30 años en un mundo inhabitable. Porque esto va con progresión geométrica, ¿eh? Entonces, a los jóvenes les digo, por favor, no solo la protesta, que está bien, también busquen la manera de hacerse cargo ustedes de los procesos y ayudar a sobrevivir, ¿no? Y parte de esta frustración de los jóvenes también tiene que ver con los discursos del odio o con las opciones políticas más extremas. El proceso de un país, el proceso de desarrollo social, económico, político, necesita de continua revaloración y de continuo choque con los otros. El mundo político es ese choque de ideas, ese choque de posiciones que nos purifica y nos hace ir juntos adelante.
Por eso los jóvenes tienen que meterse en política. Los jóvenes tienen que aprender esta ciencia de la política, de la convivencia, pero también de la lucha política que nos purifica de egoísmos y siempre nos lleva adelante las instituciones del país, ¿no? Es importante ayudar a los jóvenes al compromiso sociopolítico. Es importante. Y ayudarlos también a que no le vendan un buzón, ¿no? Aunque hoy día realmente yo veo que la juventud está más avivada que antes, ¿no? En mi tiempo nos vendían el correo central, no un buzón, ¿no? Hoy día están más despiertos, más vivos, y yo confío mucho en la juventud de hoy día. Sí, pero qué sé yo, me dice por ahí un cura, no vienen a misa, dejarlos crecer, ayudarlos a crecer, acompañarlos. Tienen ideales, buscar sus ideales, acompañarlos. Después Dios le hablará a cada uno, pero dejarlos crecer, no los aprisiones, no. Pero que crezcan, que sean protagonistas de la historia. Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos, porque son el futuro y son el presente. Y sobre esto me quiero permitir una cosa que a mí me gusta repetir, ¿no? El diálogo de los jóvenes con los viejos. Tenemos que reinstaurarlo. Los jóvenes necesitan dialogar con sus raíces y los viejos necesitan darse cuenta que dejan herencia. Más aún, esto es más importante que el diálogo con los padres. Es un diálogo de generación más allá. O sea, el joven cuando se encuentra con el abuelo o con la abuela recibe savia, recibe cosas y se las lleva adelante. Y el viejo cuando se encuentra con el nieto o la nieta tiene esperanza. No se puede vivir sin el recurso a las raíces. Bernardes tiene una cosa muy linda, un verso, no sé de qué poema. Todo lo que el árbol tiene de florido le viene de aquello que tiene soterrado. No dice, las flores vienen de allá abajo, no, las flores están arriba, pero le viene. Ese diálogo de arriba a abajo, de tomar de las raíces y llevar adelante, es el verdadero sentido de la tradición. Me impresionó mucho una frase de Gustav Mahler, músico, artista. Dice, la tradición es la garantía del futuro, no una pieza de museo. Y a veces pensamos en la tradición como algo que no va. No, es aquello que te da vida, siempre y cuando lo hagas crecer. En cambio, lo que está muy de moda como trampa no es este movimiento bueno de abajo para arriba para crecer, sino en italiano yo lo llamo el indietrismo, o sea, el ir hacia atrás, ¿no? Y eso sí es un conservadorismo malsano, venenoso, porque siempre se hizo así. Yo no me juego por un paso adelante. Si me equivoco, no. Si vos tomás la línea de la sana tradición, vas a ir adelante. No, yo me voy a siempre sido así. Y entonces tenés jóvenes con coraza, jóvenes que en esta civilización parecen almidonados. Quizás esto necesita más explicación, pero voy otra vez a lo esencial. Diálogo de jóvenes con los viejos, porque de ahí se toma el verdadero sentido de la tradición, no el tradicionalismo, no, la tradición que te hace crecer, pero que es la garantía del futuro.